Toda esta es propaganda de los tiempos comunistas que incentivaba a las personas a llevar una vida saludable. Miren, yo no tomo, niet. Esta otra nos dice si llevas una vida saludable vas a tener más dinero. Miren ese carnal todo vicioso ahí con poquita lana. Amigas, ¿cómo se encuentran? Sean bienvenidos a una aventura más. Hoy estamos en un territorio vaya que inusual, vaya que inesperado. No es un país que suele estar en tu lista de pendientes. Antes de morir quiero visitarlo, quiero visitar este monumento internacionalmente conocido. De hecho es un país que no me da pena decirlo, yo no sabía que existía y estoy seguro que de igual manera muchos de ustedes no sabían de su existencia. Hoy estamos en el territorio de Kirguistán. Kirguistán, este territorio ubicado en Asia Central. Este territorio, a pesar de ser bastante grande, bastante amplio en extensión, tiene una población de solo 6 millones y medio. Su capital, la ciudad de Bishkek, donde nos encontramos actualmente, tiene una población de aproximadamente 1,5 millones de personas. Así que digamos que no es la ciudad más ocupada, más sobrepoblada, pero sí que hay muchísima gente, muchísimo movimiento. La moneda oficial es el som, que son estos billetes de aquí, aproximadamente 85 soms por cada dólar. Por ejemplo, este billete de 500 soms vendrían siendo unos 6 dólares y los idiomas oficiales son el ruso y el kirguís. Ruso porque este territorio solía ser soviético, solía ser parte de la URSS hasta el año de 1991 que todo se desintegró y desde aquel tiempo es que se ha estado reforzando el uso del kirguís, el idioma local, aunque sí es un hecho que muchísima gente habla solamente ruso. En las escuelas lo siguen enseñando, hay personas locales que hablan entre ellos en ruso y escriben en cirílico, mismo alfabeto que usan los rusos. De hecho, como dato muy curioso, antes de ser parte de la Unión Soviética, hace muchos años, el kirguís, el idioma local, se escribía con las letras árabes, pero tras la llegada de la Unión Soviética se quedó el cirílico y ya imposible de quitarse. Los letreros por todos lados están escritos primero en kirguís, después en ruso y muy de vez en cuando en inglés, de verdad muy de vez en cuando, porque no es un país que realmente tenga muchos visitantes internacionales. No es como que el turismo es algo representativo aquí, algo fuerte, y las calles en general me dan una sensación muy europea. Recientemente que estuvimos en Uzbekistán, aquí en el canal, si han estado al pendiente de los videos, tal vez hayan visto esa aventura, yo me imaginaba que iba a ser similar, ¿no? Porque a ver, todos estos países de esta zona, todos acaban en Stan: Uzbekistán, Turkmenistán, Afganistán, Kazajistán, Kirguistán. Así que pensé que iban a ser similares, como culturalmente, visualmente. No, para nada. Uzbekistán yo diría que me dio una sensación más como del Medio Oriente, como que se nota mucho más la cultura árabe ahí. Aquí, wow, en lo absoluto. Lo único que sí tienen de cultura del Medio Oriente y que es innegable es que la principal religión aquí es el Islam. El 90% de las personas son musulmanes, pero es un Islam practicado de una manera muy diferente. Mientras que en muchos territorios árabes y bueno, países musulmanes en general es difícil encontrar alcohol o es algo mal visto. Aquí de verdad son tomadores, hay muchísimo alcohol por doquier, la gente abiertamente lo bebe, como que esas cositas son las que les dejaron los rusos. Se produce muchísimo vodka local. Vaya, a grandes rasgos diré eso, que visualmente se me asemeja más a un país como Rusia, como Serbia, europeo con sus cosas soviéticas muy únicas, muy distintivas. Pues bueno, suficiente introducción. Vamos a ver qué tiene Kirguistán que mostrarnos. Acompáñenme en esta aventura, vaya que inesperada, y que seguramente va a estar sumamente interesante. Vamos a darle.
Pues bueno, comencemos hablando sobre la bandera del país, la bandera de Kirguistán. Roja con un sol amarillo en medio. Tiene como símbolo nacional el yurt, la yurta. ¿Qué es un yurt? Es una casa tradicional hecha casi siempre con lana de borrego, que me dicen que estas casitas las vamos a ver muchísimo cuando estemos viajando por las montañas, que claro que las vamos a ir a ver. Entonces sí, tiene un yurt justo en medio y también tiene un sol. ¿Por qué? Porque el sol siempre está arriba de nosotros, entonces ellos así representan que siempre tienen que estar por arriba, siempre tienen que estar positivos. Las facciones de las personas aquí me están intrigando muchísimo. Es una mezcla súper interesante entre personas con rasgos muy asiáticos, por decirlo de cierta manera, con el ojo rasgado, y también hay muchísimas personas que bien podrían parecer rusos, personas rubias, de tez blanca. Sí, es una interesantísima mezcla de culturas. Vean este juego, se llama Kartoshka. Está un poco violento, Calen. Y básicamente se ponen en medio las personas que van perdiendo. Por ejemplo, ahorita nuestro carnal de cuadros perdió. ¿Por qué perdió? Chequen, ¿ok? Se le va la pelota y alguien tiene que decidir picarla, alguien tiene que decidir darle para abajo. Quien decida darle para abajo tiene que pegarle, ahí está, miren, tiene que pegarle a alguien. Ahorita nuestro carnal le pegó a este brother de acá, entonces se queda en el juego y salva a la persona a quien le pegó. Entonces vean, se eleva, boom. Al parecer sí le dio a la chica, entonces la salva. Vean, eleva, boom. Le pegó, entonces se queda en el juego. Vaya manera de darse de guamazos el juego de Kartoshka. Siento que podría estar en la nueva temporada del juego del calamar, ¿no? Algo así. Ese tipo de sensación me da. Me trajeron a un restaurante bien curioso que es la muestra de la nostalgia que muchas personas sienten hacia los tiempos de la Unión Soviética. Porque a pesar de la percepción que se podría tener internacionalmente de que todos estos países se liberaron de la Unión Soviética y fue algo positivo, la realidad es que muchos locales, y en verdad muchos, sienten nostalgia, incluso extrañan los tiempos de la época soviética. Pequeña muestra es la existencia de restaurantes como este que están ambientados enteramente como si estuvieran situados en época soviética. Miren, observemos, tenemos acá la estatua de Lenin, puros artefactos de la época soviética, el casco que hace referencia a los astronautas, el teléfono, por aquí tenemos a Marx y de igual manera tenemos las banderas de los países en época soviética. Esta bandera es la de Uzbekistán en aquellos tiempos, la de Tayikistán, Kirguistán, Azerbaiyán, Bielorrusia y Latvia, todas compartiendo la característica del símbolo comunista. ¡Qué locura!, ¿no? Los muebles también son de la época soviética, miren la televisión y toda la ambientación en general. Vean el estilo de pintura, tal como nos lo enseñan en los libros de historia. De hecho, dato curioso, esta mismita ilustración yo la tengo en mi casa, pues la compré en un viaje que hice a Moscú. Toda esta es propaganda de los tiempos comunistas que incentivaba a las personas a llevar una vida saludable. Miren, yo no tomo, niet. Esta otra nos dice si llevas una vida saludable vas a tener más dinero. Miren ese carnal todo vicioso ahí con poquita lana. Otro Lenin por aquí. Y la nostalgia llega a tal punto que muchas personas que vienen frecuentemente a este restaurante traen cosas de sus casas para continuar ambientando y que se sigan sintiendo como en su hogar, la tierra que extrañan. Sí que me parece algo digno de ser analizado. Internacionalmente podríamos tener la perspectiva de que todas estas naciones agradecen haber sido liberadas de la Unión Soviética y tener su independencia y ser reconocidos como un territorio completamente aparte con su cultura independiente, pero no, hay muchas personas que extrañan esa comodidad económica y esa interculturalidad que se solía vivir. Esas mismas personas son las que se están encargando de que hoy por hoy el ruso no muera dentro de los territorios, aunque hay otras personas que apoyan más al idioma local y quieren amplificar
modificarlo, le enseñan a sus hijos a hablarlo, quieren que en las escuelas se hablen solamente los idiomas locales, otros más dicen que no, que es más importante el ruso porque te acerca más internacionalmente a otros territorios. Un tema de debate sin duda y bastante único, bastante característico de la región del mundo, tan única y tan característica de la parte de la región del mundo en la que nos encontramos. Este carnal de la estatua a mis espaldas es la razón por la cual esta ciudad se llama Bishkek. A ver, no que el brother se llamara Bishkek, pero este brother peleaba por la nación, de hecho por varias naciones de esta región, con un palo largo llamado Bishkek. Entonces, como aniquilaba a todos usando este palo largo, se le quedó el apodo de Bishkek y por ende la ciudad se llama Bishkek. Este monumento está hermoso. Tiene monumentos impresionantes esta ciudad, pero sin duda es el que más me ha gustado. Se llama el Monumento del Fuego Eterno, que tiene muchísimo significado cultural, de verdad muy simbólico. Chequen, esta construcción, esta estructura representa un yurt, que como les decía son las casitas tradicionales que están en la bandera del país. Dentro del yurt, dentro de la casita tradicional, está el fuego, ¿ok? Para mantener el calor. Y podemos ver a una mujer sosteniendo una tacita de té. ¿Para quién es el té? ¿A quién está esperando? Se preguntarán. Pues está esperando a los soldados que vienen regresando de la batalla. Miren, un grupo de soldados por aquí, otro por acá. Entonces, lo que simboliza es el regreso a casa después de una batalla por el bien de su gente, de la gente a quienes representan los soldados. Y la mujer los está esperando con el fuego y con el té. Ese fuego nunca se apaga, siempre está prendido, pues es el clásico símbolo de que el fuego representa que las cosas no se olvidan. Entonces nos quiere decir que los años difíciles, los tiempos de batalla no se olvidan, se valoran y se mantienen encendidos a la par con el fuego. Muy bello, de verdad, muy hermoso este spot. Aparte, ahorita que ya está atardeciendo, está muy cool porque se pueden ver los contrastes de la cultura europea, por llamarlo de cierta manera, con los edificios, con las construcciones. Y de fondo, la mezquita, una de las mezquitas más grandes de este territorio. Hermoso, bello. Yo creo que me voy a quedar aquí sentadito un rato a apreciar mi alrededor, el atardecer. Qué loco, de verdad estoy fascinadísimo de que nunca había escuchado de este país, nunca, y tiene una cultura impresionante, inmensa, infraestructuras en verdad muy impactantes. Una muestra más de lo inmenso, de lo diverso, de lo variado que es nuestro planeta. Otro de los rezagos innegables de la época soviética en este territorio es la falta de costumbre que tienen muchas personas de acudir a la mezquita. Verán, esto es algo de verdad que me parece súper interesante y que yo desconocía. Y es que durante tiempos soviéticos a las personas les enseñaban en la escuela en general a no ser del todo religiosas. No solamente para el Islam, sino para cualquiera, para el cristianismo, para el budismo. Enseñaban a las personas a tener un conocimiento más sobre ciencia. Así que esto ocasionó que durante muchos años las personas tenían que esconderse para rezar. Incluso se escuchan historias de personas que construían pequeñas mezquitas adentro de tumbas para decir que estaban visitando a sus fallecidos, pero realmente estaban yendo a rezar a escondidas, lo cual me parece en verdad muy loco. Y eso explica en gran parte la creencia tan diferentemente aplicada del Islam en esta región. De hecho, pasa un fenómeno muy curioso que yo la verdad nunca había analizado, en el cual las personas grandes son las que no están acostumbradas a ir a rezar, a acudir a una iglesia o a una mezquita, y son las generaciones más jóvenes las que lo están haciendo y están motivando a los mayores. Por lo general en todo el mundo es al revés, son los mayores los que quieren permanecer esta tradición.
Pues bueno, amigos, amigas, así es como concluimos con esta aventura, con el inicio de esta travesía. Un gran primer impacto sobre este nuevo territorio que estamos visitando. Espero que estén tan intrigados como yo por continuar esta aventura. Manténganse al pendiente que en verdad se vienen cosas muy sumamente interesantes. Gracias por haberme acompañado. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, Pimpollo, que ha conocido un país que le resultaba inexistente.